Buenos días, Marisol, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un placer y es un placer además dedicar la tercera edición de Nuevo Ensayo a tu libro, tu primer ensayo, Pospornografía. Y bueno, tanto a Zendeac como la gente de ASEFI, que son los dos organizadores del evento, se alegran mucho de que nos puedas traer esos problemas y debatirlos entre todos. Vamos a pasar a la primera pregunta y en primer lugar nos gustaría que nos comentases mínimamente cuál es tu biografía intelectual, de qué campo de estudio e investigación provienes y cuáles son tus intereses fundamentales, tanto intelectuales como artísticos. Pues muy bien, yo vengo del campo de la filosofía, me licencié en filosofía y de hecho empecé en el terreno de la investigación desde ese campo. Hice un máster en pensamiento filosófico contemporáneo con intención de hacer la tesis doctoral en filosofía, pero a la vez estuve trabajando durante 4 años en una galería de arte contemporáneo y me interesé por bellas artes, aunque estaba especializada en estética. Notaba como ciertas carencias a nivel de buen background de historia del arte, entonces me matriculé en un máster de producción artística y ahora mismo el doctorado que estoy haciendo es en Bellas Artes. Como investigadora, mis intereses artísticos son especialmente en el ámbito del performance art. Mi tesis doctoral se titula El cuerpo abyecto en la performance extrema, entonces me interesa sobre todo el accionismo vienés y cómo ha derivado ese tipo de acciones en movimientos como el movimiento posporno y el feminismo prosexo y también ciertas derivaciones en las artes escénicas del tratamiento del cuerpo sexualizado. Ahora mismo estoy en un grupo de investigación de la Goldsmiths sobre estudios postcoloniales en colaboración con Matadero Madrid, en el que estoy tratando especialmente las artistas latinoamericanas de performance extrema, en las que hablo en mi segundo libro, Enterrados, el ocaso de los cuerpos, y también en la mayor parte de mi tesis doctoral. En segundo lugar, nos gustaría comenzar también esta entrevista con una pregunta muy general. Tu libro lleva por título Pospornografía. ¿Nos podrías hablar acerca de este concepto y en qué contexto surge, qué engloba y cómo opera? Sí, el posporno es un concepto que populariza la ex actriz porno y ex prostituta Annie Sprinkle, que es una artista norteamericana que se introdujo en el porno a través de la que fue su pareja Jerry Damiano, que es el director de la célebre película porno Garganta Profunda. Ella estuvo trabajando durante muchos años, varias décadas, en el porno mainstream, porno comercial, y notaba que estaba demasiado orientado hacia el hombre, con un punto de vista machista, y eso muchas veces le hacía sentirse frustrada, con lo cual empezó a plantearse la idea de convertirse ella misma en directora de porno. Hizo un primer intento que era Deep Inside Annie Sprinkle, una película en la que ella, aparte de practicar sexo, masturbaciones y actividades relacionadas con el porno tradicional desde un punto de vista un poco diferente, pues puso de moda el estilo gonzo. Fue la primera artista que habló directamente a la cámara, manejó la cámara y también le dio un toque personal. Hablaba de su vida personal, enseñaba fotografías familiares, un poco para contextualizar, para hacer que el público supiera que esas actrices que eran simplemente un objeto de deseo en las películas también tenían una vida detrás y también tenían unos intereses y unas inquietudes que iban más allá de ser un simple trozo de carne. Entonces, a partir de ahí, ella populariza el término y empieza a hacer performance que ya van más allá del cine y están en el terreno de las bellas artes. Y
a principios del año 2000 pues llega a España su trabajo a un pequeño grupo de artistas underground que están en Barcelona sin saber muy bien si quieren hacer algo relacionado con el porno o quieren hacer algo relacionado con el videoarte. Entonces se nutren, digamos, del trabajo de Sprinkle y empieza a pegar fuerte en esa primera década del siglo XXI el movimiento posporno en España, de la mano de artistas como María Llopis o Diana J. Torres con su pornoterrorismo. La siguiente pregunta va un poco también por aquí. La pospornografía es sin duda una propuesta caracterizada, como tantas otras imperentes en las últimas décadas, por el prefijo post. ¿Qué articula este prefijo en este contexto y cómo afecta al concepto principal de pornografía? Hay una primera intención de que la pospornografía sea algo, por definición, posterior al porno, pero aunque se intente alejar del porno convencional, no es una propuesta sólida de una pornografía diferente. La pornografía de por sí ya implicaba una transgresión desde las postales pornográficas de los años 20, de principios del siglo pasado. La cuestión es que el postporno se convierte en un género más documental y más de videoarte y más performativo que en lo que es la propia industria pornográfica. Aunque hay algunas artistas y directoras de cine que han intentado llevar el postporno a lo comercial, realmente ni siquiera la propia Annie Sprinkle ha desarrollado esa vertiente. Entonces el postporno no es algo que sea posterior al porno, sino que es una reacción al porno. Más bien, ahí digamos que podríamos hablar del postporno no como metaporno, sino como una parte más artística de la pornografía. Y en línea con lo post, tendríamos también lo trans. Como tú sabrás seguro, el Manifiesto para la Insurrección Transfeminista termina diciendo: somos una realidad, operamos en diferentes ciudades y contextos, estamos conectados o conectadas, con X lo pone, tenemos objetivos comunes y ya no nos calláis. El feminismo será transfronterizo, transformador, transgénero o no será. El feminismo será transfeminista o no será. ¿Puedes profundizar en esta cuestión y explicarnos cómo la recoges en tu ensayo? Bien, en mi ensayo abordo el término transfeminismo por lo siguiente, y es que el feminismo prosexo, el feminismo que no deja de lado radicalmente lo que es lo pornográfico, tampoco quiere dejar de lado a lo que he llamado sexualidades disidentes, que realmente me refiero pues a sexualidades que se salen de la norma. La transexualidad en el feminismo clásico genera cierta controversia porque la idea de ser mujer es algo como un compartimento estanco que en la teoría queer intenta romper, y el transfeminismo lo que es un feminismo último que incluye a las mujeres transexuales dentro de esa idea como universal de mujer, porque entiende que hay unas fronteras que están difuminadas ya entre las categorías masculino-femenino. En tu ensayo llevas a cabo una revisión muy general de la evolución del feminismo y de los movimientos de lesbianas, gays, bisexuales y trans a lo largo de las últimas décadas. ¿Por qué crees que es necesario revisar toda esta tradición para entrar con ello en el terreno de la pospornografía? Porque en la pornografía realmente sí que había habido este tipo de sexualidades periféricas, habían aparecido en el porno comercial. Lo que pasa es que habían sido tratadas como algo marginal, como algo más que morboso, incluso mórbido. Entonces el posporno no es que las incluya como algo nuevo, hay que ver que ha habido un desplazamiento, es el desplazamiento del objeto de deseo a sujeto. Entonces, en ese sentido, digamos que guardan relación, pero bueno, de ese determinado modo. No sé si he contestado la pregunta. Sí, bueno. En realidad que todos esos movimientos entran
en la pornografía y obligan, ¿no?, a que cambie, a que se convierta, a que eso reformule su concepto, ¿no? Claro, tienen una relación indirecta desde el principio en cualquier tipo de pornografía, pero actualmente más porque son colectivos que ahora mismo alzan la voz por encima de en décadas pasadas en las que estaban más reprimidos. Claro. Tienen mayor visibilidad. En tu libro haces continuas menciones a exposiciones y performances de diversos artistas de las últimas 5 décadas y las comparas con el movimiento posporno, las integras, vamos. Sin embargo, hay algunas de ellas en las que no logramos percibir con claridad esta relación. Una de ellas es, por ejemplo, Rape Scene, la performance de Ana Mendieta del 73, en la que sorprendió a sus amigos simulando una violación en la habitación de su apartamento. ¿Hasta qué punto ese tipo de performance pueden ser consideradas pornográficas o incluso precursoras de la pospornografía? ¿No crees que existe un riesgo en relacionar todo lo que tenga que ver con el feminismo con lo que será posteriormente el posporno? La primera película que se puede considerar nacida del movimiento posporno es la que hizo la actual pareja de Beatriz Preciado, Virginie Despentes, que se llama Baisez-moi en francés, que es Follamé, del año 1998, y en ella ocurre que las protagonistas, 2 mujeres, se sienten tan presionadas, tan hostigadas, tan maltratadas por el género masculino que deciden pues, tomarse la justicia por su mano y empezar a pegar tiros entre algo con rollo Quentin Tarantino y Thelma y Louise, ¿no? Entonces, en esa película vemos que sí que hay la amenaza de la violencia hacia la mujer, es un tema caliente a la hora de las luchas feministas. Entonces Virginie Despentes, que ella había escrito antes una novela en la que se basó esta película, el siguiente libro que escribió era más formato entre autobiografía y ensayo, que es por cierto el que más en boga hasta ahora, que el ensayo está un poco de capa caída, que se llamaba La teoría King Kong. En la teoría King Kong ella cuenta la propia experiencia de la violación que sufrió cuando era adolescente y de cómo sintió que había mecanismos sociales de estigmatización que le hacían sentir a la víctima como alguien culpable. Entonces quiso elaborar una teoría por la cual de alguna manera las mujeres debían de realizar acciones violentas de forma, entiendo que simbólica, para evidenciar esta problemática social y hacer cambiar. Se inspiró en las ideas de Camille Paglia sobre que esa amenaza constante de violación es algo que está en las raíces de la sociedad y que se puede cambiar a base de visibilizar, ¿no? Entonces pienso que sí que tiene una relación con el tipo de acción que hizo Ana Mendieta en Rape Scene, porque ella también, recuerdo que es algo que sucedió en el campus, había sucedido una violación real de una compañera suya que estaba 2 habitaciones más para allá, y a ella le había impresionado como a los pocos días ya nadie lo recordaba, no se hablaba, se había silenciado, e incluso había como ideas dudosas sobre la reputación de esa chica, ¿no? Entonces ella dijo, no, es que aquí ha sucedido algo que es realmente grave y esta chica, que además ha muerto, es una víctima, no es culpable. Entonces encuentro similitud por eso y no sé si lo dejé claro en el ensayo, pero bueno, es una idea que he retomado en mi siguiente trabajo, con lo cual ahí está. Muy bien. Antes nos ha comentado que el posporno lo que hace, de alguna manera, abrirse a sujetos que no eran visibles antes, ¿no?, en lo que sería el género pornográfico. ¿Podrías explicarnos qué relación tiene el porno heterosexista y el posporno? ¿Y se podría decir que al no romper con el régimen hegemónico de representación de la sexualidad, el primero es siempre una construcción esencialmente reaccionaria? No es siempre
reaccionario. Es que ahora existen tantos géneros y subgéneros de porno, o al menos ahora los conocemos porque están más a mano gracias a Internet, que no pretendo decir que todo el porno que no tiene relación con lo artístico y con el postporno directamente sea reaccionario. De hecho, hay muchísimo porno gay que es bastante cañero y bastante subversivo. Lo que quiero decir es que el porno más comercial, el porno mainstream, es el que ha dañado y ha perpetuado los estereotipos en torno al cuerpo femenino, sobre todo a bases de planos genitales y de extender la idea de que la mujer siempre ha de ser un sujeto sumiso. Bueno, siguiendo un poco con este tema, nos resulta curioso que en tu libro no hagas ninguna referencia al modo en que la pornografía se convirtió también en una práctica de disidencia o emancipación a lo largo de la historia, en tanto en cuanto liberaba la sexualidad de los regímenes familiares y de reproducción, e incluso servía para hacer crítica social a figuras como el rey o, en términos generales, el hombre, ¿no? ¿A qué se debe este olvido? Intentaré disculpar ese olvido por una cuestión de tiempo y de espacio. El libro es un libro muy cortito y en principio estaba destinado a ser publicado en una editorial que tiene una colección mini precisamente, con lo cual es muy breve y trata de ser introductorio. Encontré que en el panorama, al menos del ensayo en España, no había así ningún libro que fuera una pequeña introducción, sino que o ya era literatura especializada o algo muy general, o bien testimonios, como el libro de Pornoterrorismo de Diana o El posporno era eso, que fue el primer libro que leí sobre este tema, de María Llopis, que también es como una especie de diario entre ficción y realidad, con lo cual pensé que tenía que cortar por algún sitio a la hora de meterme de lleno en la historia de los referentes del movimiento postporno, y partí de ya encontrarme con pornografía que era bastante insultante hacia la mujer y que distorsionaba la idea de cómo son los cuerpos reales. Pues ya la pornografía que está infestada de operaciones quirúrgicas, de cuerpos imposibles. Entonces obvié todo lo anterior, que sí que simplemente la aparición, comentaba antes, ya con las postales de principios del siglo XX, las postales eróticas ya crearon revuelo, ya fueron subversivas, y siempre fue algo para compartirlo más en petit comité que ahora, que la pornografía está más al orden del día, pero tuvo un carácter de revolución, sí. En un momento del texto hace referencia a algunas actrices y directoras del cine porno que han transgredido ciertas coordenadas del porno tradicional. Sasha Grey, Erika Luz, Sinclair, con la productora Belladonna o Obi Starr. ¿Cuál es a tu juicio el valor de su trabajo, aún asumiendo, o bueno, como haces tú en el ensayo, que no puedan considerarse pues, pornográficas? Pues en todos los casos no se consideran pues, pornográficas, porque ellas mismas no se adscriben al movimiento. Bueno, Bobby Starr de hecho se adscribe, pero es bastante cómico, porque ya lo que hace es porno comercial puro y duro, bastante sexista. Entonces fue como un intento de cobrar protagonismo en los medios, más que sus declaraciones al respecto, más que una acción, ¿no? Que a nivel intelectual se adscribiera al movimiento. Erika Lust, a quien entrevisté de forma telemática con motivo de la elaboración de mi ensayo Pospornografía, ella me dijo que ella no se sentía integrada en el posporno, consideraba que sus películas no son pospornográficas porque lo considera un movimiento muy violento y que a veces le desagrada, ¿no? Hay imágenes muy fuertes, también las había en las acciones llevadas a cabo por los miembros del accionismo vienés. Siempre tiendo a decir el Círculo de Viena en lugar del accionismo vienés, supongo que es de formación profesional. Y
Y eso, entonces ella no se considera pospornógrafa y si alguien no se adscribe a un movimiento, pues obviamente no se le puede etiquetar como tal, pero sí que se le puede vincular cuando su obra tiene una mínima relación que nos hace un chasquido cuando la vemos, y es que ella hace porno orientado al ojo femenino. Hace una distinción que a mí no me gusta porque desde la teoría queer pues ya hemos dicho que esa dicotomía masculino-femenina hay que romperla, pero ella intenta hacer un porno, digamos, en el cual manden las mujeres, entonces en ese sentido sí que tiene una relación con lo que se intenta desde el movimiento posporno. En tu ensayo dices explícitamente que el posporno es un movimiento dedicado a representar sexualidades alternativas o disidentes, sobre todo con fines políticos sociales. ¿Qué significa para ti lo disidente, teniendo en cuenta las condiciones culturales de un capitalismo como el actual en el que la transgresión es la norma? Sí, mira, tienes razón. Ahora cuando acabamos de hablar de lo de la transexualidad, me ha venido la idea de que realmente con el transgénero pues existe ese conflicto de si uno tiene que operarse y alterar quirúrgicamente su cuerpo para poder adaptarse a lo que es el ideal de mujer, que tiene que tener más pecho o menos pecho en función de lo que se lleve en ese momento, ¿no? De lo que los medios dicten, pues los más media, entonces no se está cometiendo una transgresión, sino que está uno adaptándose y normalizándolo, ¿no? El posporno corre con ese riesgo, corre con el riesgo de convertirse en una marca, corre con el riesgo de comercializar al máximo sus trabajos y por lo tanto normalizar sus ideales. Y a nivel social pues nos encontramos con que ser disidente ahora mismo es transgredir la transgresión. Si la pornografía ya fue en sus comienzos, en los albores de la historia de la humanidad, una transgresión, pues ahora hay que transgredir esa transgresión, ir un poquito más allá y abrir el imaginario para que tengan cabida otro tipo de actores diferentes a los que ha habido hasta ahora, o con un tratamiento distinto para que el público se abra y no se homogeneice la escena. Bueno, continuando con la cuestión anterior y un poco yéndonos al final de tu ensayo, cuando hablas que el posporno tiene que ver o tendrá que ser tenido en cuenta en las revoluciones del siglo XXI, de transformación social. Pues eso, acerca de esta relación del posporno con lo social y lo político, nos gustaría que nos explicases qué potencia política crees tú que tiene una cuestión como la de la pospornografía para articular la realidad de un tiempo como el nuestro. Bien, pues creo que es obvio que cuando hablábamos antes de esa célebre frase de la revolución será transfeminista o no será, es que hay que incluir a esas minorías que hasta ahora están políticamente marginadas. Bien, si hay una revolución histórica y sujetos activos que hasta ahora muchas veces no tenían ni voz ni voto a la hora, por ejemplo, de adquirir los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, si los seguimos manteniendo de lado, no habremos avanzado nada. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la posibilidad del matrimonio homosexual. A mí el matrimonio es un concepto que me chirría bastante, pero pienso que los mismos derechos debemos de tener todos, con lo cual incluso temo que en el momento actual sea un derecho que han adquirido que pueda tirarse para atrás en España. Y sobre todo me preocupa y me importa el derecho a la adopción por parte de las parejas homosexuales, de las parejas transexuales, y que el cambio de nombres y de identidad, que la identidad, algo tan voluble que uno debería de poder tener control sobre ello, tenga que determinarlo una prueba de un año de comportarse de forma masculina o femenina. Me estoy refiriendo a la prueba que te hacen para hacer el mal llamado cambio de sexo, pues también es algo que debería de cambiar, debería tener en cuenta la sociedad a la hora de avanzar en cuestiones de política. Al principio del libro afirmas que la teoría queer
converge con la lucha de los transexuales al defender que las identidades sexuales deben ser electivas. En este sentido, la elección nos parece, en cierto modo, sospechoso. ¿No parece demasiado cercano al ámbito del liberalismo consumista, donde la elección corporal o sexual no se aleja de la elección de productos de consumo? Sí, bueno, es lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Y con el tema de las operaciones quirúrgicas o el maquillaje o incluso la moda, sí que se convierte, hay un modelo, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero que es totalmente andrógino y que ha sido portada de muchísimas revistas y ha convertido esa idea del transgénero en algo absolutamente publicitario, ¿no? Eso es un riesgo que puede venir por culpa de la sociedad capitalista en la que vivimos, pero también se puede optar por elegir en políticas identitarias dentro de nuestro propio cuerpo. Quiero decir, me refiero, en esta sociedad que es bastante diferente a la sociedad británica, las estancias que he hecho como investigadora impartiendo talleres y seminarios en las universidades de Oxford y Brighton, en Brighton me he encontrado especialmente con un caldo de cultivo de sociedad trans, neoliberal, estupendamente integrada para cualquier sexo, para cualquier género, para todo el mundo, en el cual uno no tiene por qué. Conocí a un investigador galés que había escrito un libro que decía, se llama Alex Drummond, que venía a defender la tesis de que, bueno, en pequeñas comunidades sí que se consigue que uno pueda ir como le dé la gana vestido, asumiendo roles masculinos, femeninos, puedes llevar barba, ir maquillado, como Ana Mendieta también hizo algunas acciones en las cuales llevaba barba para realizar acciones cotidianas, una artista post-porno también intelectual ha hecho lo mismo, que es Sayak Valencia, o sea que ese tipo de acciones en comunidades pequeñas funcionan y uno no tiene que alterarse quirúrgicamente para cambiar su identidad como desearía que fuera, ¿no? Entonces, eso, si conseguimos extenderlo a comunidades más grandes, es uno de los propósitos del transfeminismo, creo que puede funcionar. A lo mejor es un poco utópico o ha sido utópico hasta este mismo momento porque no está viendo resultados inmediatos, pero creo que a largo plazo es una propuesta muy interesante. Teniendo en cuenta la situación del presente, es decir, ¿qué función y qué lugar o qué papel tienen las nuevas generaciones de jóvenes ensayistas para plantear los problemas que son lo que atraviesan nuestra sociedad? Es decir, para hacer el diagnóstico y proponer los conceptos que nos permitan pensarlo y articular políticas de todo tipo, como lo que nos has comentado tú antes, del matrimonio, de la adopción. Creo que los jóvenes ensayistas tenemos el deber de desarrollar la labor de establecer las conexiones entre los intelectuales referentes y, digamos, los grandes clásicos con un lenguaje asequible, rápido pero no falto de contenido, acorde con las nuevas tecnologías y con las nuevas formas de comunicación. Entonces, pienso que hay que estar como en dos mundos, ¿no? Que no hay que olvidar el rigor académico, pero hay que tener en cuenta que cada vez se vive más deprisa, que el género ensayo está en declive y que por lo tanto hay que hacerle resurgir de alguna forma con no solo una cuestión de contenidos más actuales o más frescos, sino con fluidez. O sea, a mí estos temas son los que me interesan en relación con la crítica al poscolonialismo y estoy estudiando ahora mismo clásicos como el orientalismo de Said, pero son ideas que estoy retomando y haciendo mías para transmitirlas aplicadas a los nuevos movimientos de una forma, digamos, lo más asequible posible. Creo que los compañeros ensayistas que han trabajado ya, que han venido para el nuevo ensayo y que han presentado sus trabajos, pues están en la misma línea.
Esta pregunta tiene relación con la anterior y parte de una preocupación, que es la complejidad de articular discursivamente la situación en la que estamos, ¿no? Tú escribes en diferentes revistas y estás al tanto de numerosas tendencias culturales. ¿Cómo ves y analizas la escritura y las propuestas intelectuales de la gente de tu generación? Pienso que incluso más allá de la gente de mi generación o de nuestra generación, las generaciones posteriores son las que vienen pegando más fuerte, y seguramente porque han mamado de la era de la información desde la más tierna infancia, pues tienen mayor facilidad comunicadora. En mi generación todavía ha habido todavía no hemos estado totalmente engrasados a la hora de transmitir, pues en conferencias, en ensayos, todavía el rigor académico como que nos frenaba un poco, pero vienen detrás unas generaciones mucho más descaradas que arrasan con todo y que precisamente nos ayudan a refrescar el panorama cultural e intelectual. Creo que esto es muy positivo y que debemos estar, como decía antes, pues entre dos mundos, no olvidar nunca cuáles son nuestros referentes. Por eso creo que un proyecto como este pues viene muy bien para eso. Pues esta última frase tuya enlaza con la última pregunta. ¿Qué opinión te merece el proyecto de Nuevo Ensayo? Pues estoy muy contenta de que me hayáis invitado, porque creo que bueno, casa totalmente con mi manera de proceder y con mis intereses intelectuales. Siempre me gusta no perder de vista los referentes, y creo que en este proyecto pues se establecen unos lazos y unas conexiones que a lo mejor desde fuera no se ven, pero que además dan la oportunidad de desarrollar un debate entre distintas generaciones y sobre todo distintas experiencias, ¿no? Porque cada autor viene de un sitio, tiene su propio background, está investigando el tema pero con algo relacionado, pero no exactamente el mismo tema, con lo cual hay una variedad que es muy beneficiosa y va más allá de lo que es la experiencia del congreso, del seminario, porque es algo más puntual, más concentrado. Me gusta mucho y estoy contenta. Gracias. Bueno, pues como te he dicho, es un placer celebrar la tercera edición de Nuevo Ensayo contigo y haber pasado este rato aquí charlando. Gracias. Igualmente.